Mi novia me dejó durante mi tratamiento contra el cáncer para volver con su ex. Fue engañada de nuevo, y ahora quiere regresar conmigo. El año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, mi mundo se derrumbó. Estaba aterrorizado, sin saber si iba a sobrevivir o cómo sería mi vida en adelante. Pero me aferré a un pensamiento reconfortante: Mariana. Llevamos 3 años juntos y pensé que teníamos una relación sólida. Ella era mi apoyo, o al menos eso creí. Al principio, Mariana realmente estuvo a la altura. Me acompañaba a las citas, me tomaba de la mano cuando me sentía débil y me hacía reír cuando creía que había olvidado cómo hacerlo. Hubo noches en las que me sentía demasiado enfermo para siquiera levantarme de la cama, y ella me preparaba sopa o me traía agua. Recuerdo haber pensado que, si lograba sobrevivir a esto, pasaría el resto de mi vida agradeciéndole por estar a mi lado. Pero las cosas cambiaron más rápido de lo que esperaba. Unos meses después de comenzar el tratamiento, Mariana empezó a distanciarse. Al principio no era evidente, solo parecía más cansada, más distante. Supuse que también era difícil para ella. No quería ser egoísta, así que no dije mucho cuando empezó a pasar más tiempo con sus amigos o cuando nuestras conversaciones se hicieron más breves. Después empeoró. Cancelaba los planes para acompañarme a los tratamientos, diciendo que necesitaba un descanso, que no podía soportar verme así. Me decía a mí mismo que solo estaba abrumada, que era algo temporal. Pero, en el fondo, tenía miedo. Cuando dejó de preguntar cómo me sentía, supe que algo había cambiado. El punto de quiebre llegó en uno de mis peores días. Había tenido una sesión de quimioterapia agotadora y apenas podía mantener los ojos abiertos. Mariana vino esa noche y, en lugar del consuelo que esperaba, me dijo que no podía seguir. No soy lo suficientemente fuerte para verte pasar por esto, me dijo. Quedé atónito. Pensé que las parejas estaban para apoyarse en los momentos difíciles. ¿Cómo respondes a alguien que te dice que no puede manejar tu dolor? Esa noche se fue, y todo dentro de mí se rompió. No pasó mucho tiempo antes de que me enterara de a dónde había ido. Volvió con su ex, Matt. El mismo Matt que ya había descrito como una bandera roja andante. El mismo que la había engañado varias veces y le había roto el corazón antes de que nos conociéramos. No podía entenderlo. Yo estaba luchando por mi vida y ella me dejó para volver con alguien que la había tratado tan mal. Me enteré por amigos en común, quienes intentaron evitar el tema, pero al final la verdad salió. Mariana y Matt se habían mudado juntos. Recuerdo escuchar esa noticia y sentir un dolor que ningún tratamiento podría causar. No era solo desamor, era humillación. Hubo noches en las que no podía dormir, repasando todo una y otra vez en mi cabeza. Me preguntaba si me había perdido algo, si había hecho algo mal. Pero la verdad es que no. Yo estaba enfermo, nada más, y ella no pudo soportarlo. Con el tiempo, dejé de intentar entenderlo. No tuve más opción que concentrarme en mejorar. No podía permitirme desperdiciar energía sintiéndome enfadado o resentido, aunque lo estaba. Mi familia y mis amigos se convirtieron en el sistema de apoyo que Mariana no fue. Estuvieron a mi lado en cada paso del camino, incluso cuando no era la persona más fácil de tratar. Con el tiempo, algo cambió en mí. Me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Cuando terminé mi última ronda de tratamiento y escuché la palabra remisión, lloré. No solo porque había sobrevivido al cáncer, sino porque también había sobrevivido a perderla a ella. Hace unas semanas, me enteré por casualidad que Matt había vuelto a engañar a Mariana. Al parecer, ella estaba sorprendida, pensaba que habían arreglado las cosas. Fue surrealista. Me dejó en mi peor momento por alguien que ya la había defraudado antes, y ahora estaba lidiando con las consecuencias de esa decisión. Para ser honesto, no sentí lástima por ella, fue más como una sensación de vindicación. No porque quisiera que sufriera, sino porque demostró lo que ya sabía. Ella tomó una decisión, y fue la equivocada. Pero no era mi responsabilidad arreglar el desastre que hizo de su vida. Pensé que eso sería el final de todo, que escucharía sobre su drama desde la distancia y seguiría con mi vida. Pero entonces ella se puso en contacto. La semana pasada, de la nada, recibí un mensaje de Mariana. Habían pasado unas 2 semanas desde que dejó a Matt cuando envió ese primer mensaje,
como si solo me buscara después de darse cuenta de que no tenía nadie más a quien recurrir. Me quedé mirando mi teléfono lo que pareció una eternidad antes de abrir. Comenzó con lo típico: sé que no merezco una respuesta, pero he estado pensando en ti. Luego dijo que lo sentía, que se había dado cuenta de que había cometido un error y que me dejó porque tenía miedo. Aseguró que nunca dejó de amarme y que quería hablar. Más tarde me di cuenta de que habían pasado casi 3 meses desde que había salido de la vida de Matt antes de reunir el valor para contactarme. 3 meses de saber que no podía arreglar las cosas con él y, probablemente, de agotar todas sus otras opciones antes de intentar regresar a mí. No respondí. Desde ese primer mensaje, no ha dejado de intentar comunicarse. Me ha estado enviando mensajes casi a diario, disculpas, recuerdos, mensajes sobre cuánto me extraña. Incluso me pidió que tomáramos un café para aclarar las cosas. No soy tonto. Sé por qué ha vuelto. No me está buscando porque de repente recordó que me ama. Volvió porque no tiene a dónde más ir. Matt hizo lo que Matt hace, y ahora ya está sola. Y lo entiendo, nadie quiere sentirse abandonado o no amado. Pero no puedo olvidar cómo me dejó cuando más la necesitaba. Una parte de mí quería enviarle una respuesta hiriente, diciéndole que se mantuviera fuera de mi vida para siempre. Pero otra parte de mí se sentía conflictuada. No voy a mentir, hubo un tiempo en el que la amé tanto que habría hecho cualquier cosa por recuperarla. Pero he cambiado. Ya no soy la misma persona que le rogó que se quedara esa noche. Sobreviví, me reconstruí, y no estoy seguro de si puedo o debería dejarla volver después de todo lo que me hizo pasar. Al final, le envié un mensaje simple: necesito espacio. Por favor, respétalo. Intentó discutir, pero no le di pie. He trabajado demasiado duro para reconstruir mi vida y mi felicidad. Merezco a alguien que no me abandone cuando las cosas se ponen difíciles. Tal vez Mariana esté arrepentida, pero estarlo no deshace el dolor, y ciertamente no demuestra que no volvería a huir. No sé qué pasará a partir de aquí. No sé si alguna vez sentiré cierre o si ya dejará de intentar contactarme. Actualización 1. Después de decirle a Mariana que necesitaba espacio, pensé que finalmente había cerrado ese capítulo. Pero estaba equivocado. En lugar de darme espacio, redobló sus esfuerzos. Comenzó a contactar a personas de mi círculo, amigos en común, viejos conocidos, buscando otra forma de entrar en mi vida. Al principio, no me enteré mucho porque la mayoría sabía nuestra historia y respetaba mis límites. Pero luego recibí un mensaje de mi amigo Jaque que me dejó atónito. Al parecer, Mariana le había dicho a algunas personas que me dejó porque yo la estaba excluyendo emocionalmente durante mi tratamiento. Estaba tergiversando toda la situación para parecer la víctima. Fue entonces cuando realmente me di cuenta: Mariana no solo estaba pidiendo disculpas ni tratando de recuperar lo que teníamos. Estaba reescribiendo la historia para justificar lo que hizo. No se trataba solo de su culpa, sino de asegurarse de no parecer la mala de la película. Y, por alguna razón, eso dolió casi tanto como cuando se fue. Decidí enfrentar esto de una manera que no involucrara un contacto directo con ella. Me acerqué a las personas que habían escuchado su versión de los hechos y les conté la verdad. No porque quisiera lástima o ganar una especie de batalla moral, sino porque no podía soportar la idea de que ella anduviera por ahí actuando como si fuera una figura trágica que no tuvo otra opción más que dejarme. ¿Y sabes qué fue lo peor? La mayoría de las personas con las que hablé admitieron que ya tenían la sensación de que ella no estaba siendo honesta. Su historia no cuadraba, y hasta algunos de sus amigos más cercanos sabían que estaba distorsionando la verdad. Pero, en lugar de confrontarla, se quedaron callados porque no querían crear problemas. Eso fue un clic para mí. Mariana había estado jugando este juego mucho más tiempo del que me di cuenta. Empecé a reflexionar sobre nuestra relación, no solo sobre la ruptura, y vi cosas que no había notado antes. Pequeños momentos en los que, sutilmente, se hacía la víctima, como cuando se quejaba con amigos en común de que yo ya no era divertido, porque siempre estaba cansado por el tratamiento, o cuando decía sentirse atrapada por la situación. En ese momento, lo atribuía a que estaba abrumada, pero ahora podía ver que era parte de un patrón mayor. Unos días después, recibí otra llamada inesperada, esta vez de una amiga en común, Sara.
Ella siempre había sido más amiga de Mariana que mía, pero nos llevamos lo suficientemente bien. Sonaba nerviosa cuando preguntó si tenía un minuto para hablar. No dio rodeos. Me contó que Mariana había estado reuniéndose con algunos amigos y trataba de hacer que pareciera que yo había sido controlador durante nuestra relación, que la hacía sentir asfixiada durante mi tratamiento. No sé cómo describir lo que sentí al escuchar eso. No era tristeza, ni siquiera ira, era una mezcla de incredulidad y agotamiento. Había pasado meses luchando por mi vida, aferrándome a cualquier rastro de normalidad, mientras ella se había alejado. Y ahora actuaba como si el verdadero problema hubiera sido yo. Después de eso, di un paso atrás y me pregunté por qué todo esto me afectaba tanto. ¿Por qué me molestaba lo que Mariana le decía a la gente? Yo había seguido adelante, o al menos eso creía. Pero entonces me di cuenta, ya no se trataba de ella. Se trataba de lo que su versión de la historia representaba. Su versión de los hechos me hacía sentir como si tuviera que defender mi carácter, como si no solo estuviera sobreviviendo al cáncer, sino también al relato que ella había creado sobre mí. No era justo, pero la vida rara vez lo es. Podía seguir jugando a la defensiva o finalmente alejarme por completo. Así que tomé una decisión. Me acerqué a mis amigos cercanos, aquellos que habían estado a mi lado en todo momento, y les dije que estaba harto de hablar sobre Mariana. Si ella quería reescribir el pasado, que lo hiciera sin mí. No iba a gastar ni un segundo más tratando de limpiar el desastre que ella había causado. Para mi sorpresa, la mayoría de las personas ya habían formado su opinión sobre ella. Sabían quién realmente había huido cuando las cosas se pusieron difíciles. Escuchar eso de ellos fue como soltar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Pero justo cuando pensé que las cosas se habían calmado, me enteré de algo que me tomó completamente por sorpresa. Un excompañero de trabajo me envió un mensaje de texto: no vas a creer quién aplicó para un trabajo aquí. Exacto, Mariana. No la había visto desde el día que apareció en mi puerta, pero ahora estaba intentando trabajar en la misma empresa a la que me transferí hace apenas 6 meses. El momento no podía ser una coincidencia. Y así es como estoy ahora, inseguro de si esto es solo otro intento de meterse de nuevo en mi vida o si es una coincidencia que me está afectando. De cualquier manera, no voy a permitir que esto descarrile el progreso que he logrado. Sobreviví al cáncer. Sobreviví a su traición. Y sobreviviré a esto también. Si realmente es su forma de obligar su regreso, aprenderá que ya no soy la misma persona que era antes. Actualización 2. No quería sacar conclusiones precipitadas sobre Mariana aplicando para un trabajo en la misma empresa. Tal vez era una coincidencia. Tal vez realmente no sabía que yo trabajaba allí. Traté de ignorarlo y seguir adelante, pero el pensamiento seguía rondando en mi mente, carcomiéndome. Unos días después, recibí un mensaje de mi compañera de trabajo en recursos humanos. Es alguien a quien conozco desde hace años, muy discreta y profesional, pero ni siquiera ella pudo ocultar lo incómodo que era cuando me contactó. Me dijo que Mariana me había puesto como referencia en su solicitud de empleo. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. De todas las personas que pudo haber mencionado, me eligió a mí. No solo era extraño, sino que se sentía como un movimiento deliberado. No podía decidir si era desesperación o manipulación. Tal vez pensó que sería como antes, o tal vez no le importaba lo que me costara, siempre y cuando consiguiera lo que quería. Simplemente no entiendo, por qué asumiría que yo hablaría bien de ella después de todo lo que me había hecho. ¿Era desesperación o manipulación? Y conociendo a Mariana, probablemente ambas. De inmediato envié un correo electrónico a recursos humanos y les informé que no estaba como siendo usado como referencia y que no tenía intención de hablar en su nombre. Lo mantuve simple y profesional. Mi compañera me aseguró que se encargarían de ello, y traté de dejarlo pasar, pero no había terminado. 2 días después, entré en la sala de descanso durante el almuerzo y, adivina quién estaba allí charlando con uno de los líderes de mi equipo, Mariana. Sonrió al verme, como si fuéramos viejos amigos reencontrándose después de años. Me sentí como en una pesadilla surrealista. Tal vez pensó que aparecer en persona demostraría que había cambiado, que ahora era más fuerte o algo por el estilo, pero lo único que me demostró fue que todavía no entendía el daño que había causado. Apenas la saludé y me giré para salir,
pero me llamó por mi nombre lo suficientemente fuerte como para que toda la sala lo escuchara. No fue un simple hola incómodo, comenzó a hacer conversación trivial, preguntando cómo estaba, si todavía vivía en el mismo lugar y en qué proyectos estaba trabajando. Me sentí atrapado, todos estaban mirando, tratando de descifrar por qué esta mujer actuaba con tanta familiaridad conmigo. Mantuve mis respuestas cortas y neutrales, solo tratando de sobrevivir al encuentro. Cuando finalmente salí de la sala, la escuché decirle a alguien que solíamos ser muy cercanos. Mi sangre hervía. Ella no estaba allí por un trabajo, estaba allí para volver a meterse en mi vida. Más tarde ese día, hablé con mi gerente y le expliqué la situación. No entré en cada detalle doloroso, solo lo suficiente para que entendiera por qué necesitaba límites. Para mi alivio, fue comprensivo. Me dijo que la solicitud de Mariana no avanzaría y que no tendría que interactuar con ella de ninguna manera. Pero Mariana no tomó bien el rechazo. Al día siguiente apareció de nuevo en el edificio, no para una entrevista, sino simplemente estaba allí. No sé cómo pasó por seguridad ni a quién estaba visitando, pero se quedó rondando en el pasillo cerca de mi oficina. Tuve que pasar junto a ella para ir a una reunión, y en cuanto lo hice, trató de detenerme. Esta vez no me quedé callado. Le dije directamente que necesitaba detenerse. No solo estaba tratando de disculparse, estaba forzando su entrada de nuevo en mi vida y empeorando las cosas. Parecía atónita, como si no pudiera creer que estuviera defendiendo mis límites, pero no me importaba. Después de ese incidente, presenté un informe formal a Recursos Humanos y avisé a Seguridad sobre lo ocurrido. No quería correr riesgos. Pensé en llevarlo un paso más allá, tal vez solicitar una orden de restricción, pero no quería convertirlo en un espectáculo mayor. La respuesta de Recursos Humanos era suficiente para mí. Esa misma tarde, recibí un largo mensaje de Mariana en las redes sociales. Afirmaba que no se daba cuenta de cuánto me estaba molestando, que solo intentaba enmendar las cosas. Seguía diciendo que quería demostrar que era una mejor persona ahora y que haría cualquier cosa para arreglar lo que había roto. Pero aquí está el punto, yo ya no necesitaba que me demostrara nada. El daño ya estaba hecho. No tenía derecho a recoger los pedazos de su vida cuando se derrumbó y usarme como una especie de red emocional de seguridad. No respondí. No lo necesitaba. En su lugar, hice algo que había estado postergando durante un tiempo. Llamé a mi mamá. No le había contado mucho sobre lo que pasó con Mariana porque no quería preocuparla, pero cuando le expliqué todo ella dijo algo que se quedó conmigo. Me dijo que el mayor error de Mariana no fue solo irse, sino asumir que siempre estaría allí esperándola. Y tenía razón. Mariana había construido su vida bajo la creencia de que yo era su plan de respaldo. Pero yo ya no soy la misma persona de la que se alejó. He pasado por demasiado, he luchado demasiado como para permitir que alguien así ocupe espacio en mi vida otra vez. Unos días después, recibí una actualización final de Recursos Humanos. A Mariana no se le permitiría volver al edificio sin autorización. Fuera cual fuera el juego que estaba jugando, se había terminado. Es curioso cómo funciona la vida a veces. La persona que crees que será tú, para siempre, termina siendo la misma de la que necesitas alejarte para descubrir quién eres realmente. Pensé que superar el cáncer sería lo más difícil que tendría que hacer, pero, en cierto modo, aprender a priorizarme fue aún más complicado. Así que estoy cerrando este capítulo para siempre. No más segundas oportunidades, no más preguntarme qué podría haber sido. He aprendido que el amor no se trata de gestos grandiosos ni disculpas después de que se ha hecho el daño. Se trata de quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Y Mariana no se quedó. Pero yo sí, y eso es lo único que importa ahora. Este probablemente será mi última actualización, a menos que ocurra algo completamente inesperado. Pero hasta entonces, gracias a todos. Actualización final. Después de todo lo que pasó, pensé que había visto lo último de Mariana, pero, por supuesto, hubo un giro final porque la vida parece disfrutar poniéndome a prueba. Unas semanas después del incidente en mi lugar de trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. La primera línea decía, por favor, no me bloquees antes de leer esto. Sabía quién era antes de terminar de leer la frase. Me dijo que se estaba mudando de ciudad.
No podía discernir si realmente estaba tratando de comenzar de nuevo o simplemente estaba huyendo del desastre que había causado, pero, en ese momento, no importaba. Aparentemente, había aceptado un trabajo en otra ciudad, a varios estados de distancia. Quería despedirse y disculparse una vez más. Escribió sobre cómo no sabía cómo vivir con la culpa de lo que había hecho, cómo sentía que no solo había arruinado nuestra relación, sino también a sí misma en el proceso. Por un breve segundo, casi sentí lástima por ella, casi. Pero luego recordé todo, las visitas al hospital donde me senté solo, las noches en las que me convencí de que sobrevivir era razón suficiente para seguir adelante, incluso cuando la soledad era insoportable. Recordé lo duro que luché para reconstruir mi vida después de que se fue, mientras ella vivía la suya como si yo fuera un pensamiento secundario. Ese recordatorio me devolvió a la realidad. Mariana no estaba buscando un cierre, estaba buscando validación. Quería que le dijera que no era una mala persona para poder seguir adelante sin ese peso. Pero no le iba a dar eso. Tendría que cargar con ese peso sola, del mismo modo en que yo cargué con el mío cuando se fue. No respondí a su mensaje. En lugar de eso, lo reflexioné por un rato y pensé en todo lo que había pasado. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya había ganado, no de una manera mezquina impulsada por la venganza, sino porque finalmente me sentí libre. No sentí ira ni tristeza. Sentí indiferencia. Ya no tenía poder sobre mí. Al día siguiente, salí a almorzar con algunos amigos. Reímos, compartimos historias y, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el pasado. No estaba preocupado por si Mariana aparecería o por lo que estaba diciendo a otras personas. Simplemente estaba allí, disfrutando de la vida. Una semana después, recibí un mensaje de seguimiento de mi amigo que originalmente me había contado sobre que ella había solicitado el trabajo. Me dijo, oye, ¿sabías que Mariana ya se mudó? Les dijo a algunas personas que era para empezar de nuevo. Ni siquiera parpadeé. Le respondí que esperaba que encontrara lo que estaba buscando y luego cambié de tema. Se sintió bien saber que ya no me importaba. Que Mariana se fuera de la ciudad no fue el gran final que esperaba, pero no tenía que serlo. Fue solo otro acontecimiento más. Yo ya había cerrado esa puerta mucho antes de que ella hiciera las maletas. Ahora me estoy enfocando en el futuro. Estoy comenzando una nueva rutina de ejercicio y planeando un viaje que había estado posponiendo durante años. Estoy reconectando con viejos amigos y probando cosas que nunca pensé que haría. Tengo momentos en los que me siento estancado, pero pequeñas cosas me mantienen avanzando. Mensajes de texto de amigos, caminatas matutinas con mi mamá y apegarme a rutinas simples. Poco a poco, esas pequeñas cosas se convirtieron en mi base. Para cualquiera que haya sido dejado atrás y se haya sentido como si no fuera suficiente, créanme, lo son. No necesitan que la persona que lo rompió regrese y les diga que valen la pena. Ustedes valen porque sobrevivieron, porque todavía están aquí, de pie, después de todo lo que intentó derribarlos. Mariana no definió mi historia. Yo lo hice. Y en cuanto a ella, es solo otro capítulo que finalmente terminé de leer. Gracias por acompañarme en todo esto. Se siente bien poder decir, por fin, que he terminado.